Toda la oficina sabía que su jefe, Carlos, estaba de mal humor. Había que callarse lo más posible. No, el director no era un déspota, ni un autócrata. Podía ignorar pequeñas infracciones de la disciplina, como llegar tarde al trabajo o regresar tarde del almuerzo, sobre todo si había alguna razón para ello. Al notar pausas no planificadas en el trabajo o en los empleados, pasaban el rato en la red. Podía plantar tantas tareas adicionales que uno podía olvidarse del descanso y de una tranquila fiesta de té. Pero el motivo de las sanciones más graves podía ser, en opinión de otros, una nimiedad. Historia de la oficina se convirtió en un caso en el que, por mala conducta en forma de abandonado, en la acera coche personal, Carlos pidió al empleado delincuente para escribir una declaración de su propia voluntad. Supuestamente, el desafortunado hombre condujo su neumático sobre el césped y perturbó el macizo de flores. Esta historia fue contada a todos los recién llegados, pero se observó de pasada que el despedido era realmente un tipo desagradable. Al mismo tiempo, el jefe sabía perfectamente cómo recoger un equipo normal y no privaba de la bonificación por una mirada lasciva o los rumores que surgían. Si tenía una cosa en común, exigía que la oficina estuviera limpia, y no solo en los rincones de las oficinas, sino también en las esquinas. No revisaba deliberadamente la suciedad, ni organizaba las revelaciones al estilo de un programa de televisión. Sin embargo, con su aguda vista y su capacidad de observación, captaba las deficiencias con maestría, aunque en presencia del jefe, sus subordinados ni siquiera se atrevían a ensuciar las limpiadoras. No permanecían mucho tiempo en la plantilla. El cuidado de encontrar nuevas limpiadoras recaía plenamente en el jefe de recursos humanos, y todos los demás eran completamente indiferentes al cambio de personal de limpieza. Un día, la secretaria Elena pidió permiso a Carlos para salir de trabajo antes de tiempo, para ir a la actuación de su hijo. El director la dejó marchar, ya que consideraba que no era correcto retener a una madre soltera en la oficina solo para que alguien le hiciera el café. Por supuesto, él es el jefe. Por supuesto, estricto. Pero con él mismo esperaba, aún así, justo. Además, ¿quién sino él? Criado solo una madre. No sabe lo mucho que el niño carece de la atención y el cuidado de la persona más cercana en el mundo. Qué ganas de ver al menos de pasada una cara conocida entre los espectadores del auditorio del colegio. Cuánto echamos de menos las conversaciones íntimas antes de acostarse, cuando se pueden compartir los principales secretos de la infancia para quejarse o alabar. Mucho daría Carlos ahora para estar de nuevo cerca de su madre, y sin embargo, cómo la vida había dispuesto injustamente. Toda su infancia su madre tuvo que trabajar duro para ponerlo en sus pies, y luego, cuando él tomó las alturas de la carrera, la mujer se apartó con tacto y solo ayudó con tacto, con valiosas advertencias hechas a partir de la experiencia personal. Carlos, ponte en guardia con la gente que te alaba demasiado, sobre todo si pueden contar con algo de ti, le enseñó. El hombre escuchó y se apresuró a seguir con sus asuntos, pero más tarde se convenció una y otra vez de lo acertado de las palabras de despedida de su madre. Carlos fue formando su propio negocio, pero cuando ya era posible relajarse y proporcionar a su madre unas vacaciones sin preocupaciones, su mundo se derrumbó. En un sanatorio al que Carlos la convenció de ir, se descubrió que una mujer tenía una enfermedad oncológica inoperable. No había problemas económicos en la familia, pero ni siquiera el dinero pudo resolver el problema. La madre de Carlos falleció y ahora él tampoco quería volver a casa porque allí no le esperaba a nadie. Las relaciones con las mujeres no tuvieron mucho éxito. El matrimonio, con una belleza deslumbrante, terminó 6 meses después de la boda, a toda prisa, solo para esconderse de la soledad. Y ahora, el hombre no tenía prisa, aún no había conocido a la única que le gustaría ver a su lado todos los días. Pensamientos poco divertidos se apoderaron del exitoso hombre de negocios, y la lúgubre lluvia que caía por la ventana tampoco aportaba optimismo. Carlos decidió estirar las piernas y prepararse un capuchino. Sin embargo, la máquina se negó a obedecer al director porque la tecnología es completamente ajena a la subordinación.
Cuando el hombre consiguió domar a la dañina máquina de café, ya quiso recompensarse por sus esfuerzos saboreando sin prisas la bebida aromática. Pero surgió un problema más. De camino a la mesa tropezó y derramó su capuchino, que afortunadamente no estaba hirviendo. Se enfadó mentalmente consigo mismo por su propia torpeza y al no encontrar servilletas en la mesa buscó un trapo en la parte trasera a la señora de la limpieza. No esperaba ver el espectáculo que vio allí. El pequeño cuarto de apenas más de 1,5 metros tenía además de cubos y una estantería con todo tipo de productos químicos, una mesita de noche en la que había un termo bien gastado. Una silla de oficina estaba arrimada casi a la mesa improvisada. Acomodada en ella y cubierta por un plumón claramente barato, dormía la mujer de la limpieza. El jefe se sintió incluso sorprendido por semejante imagen. Era bastante obvio que no era una mujer joven la que se instalaba aquí para pasar la noche. Una bolsa de deporte se encontraba modestamente en la esquina. No estaba claro si era el aire que soplaba en la pequeña habitación, gracias a la puerta abierta, o la mirada de Carlos, pero la limpiadora se despertó. Abrió los ojos y se asustó mucho, porque, según los rumores, el jefe estaba celoso del orden en la oficina. La mujer trató de saltar rápidamente y casi se cayó pisando el suelo hacia abajo. «Carlos, disculpe por favor, estaba esperando a que te fueras a casa para no molestarte con la limpieza mientras trabajabas y te adormilabas». El director, irritado por la reciente agitación, comentó en tono cortés y frío: «Por lo que tengo entendido, parece que has decidido instalarte aquí de repente. Me gustaría señalar que mi oficina no es un hotel». La señora de la limpieza se apresuró a recoger rápidamente todo lo necesario para la limpieza. «Limpiaré su oficina en un santiamén y me iré». Sus labios estaban secos por la preocupación y sus movimientos eran torpes. Casi dejó caer el cubo a la fregona y su torpeza y confusión le recordaron de repente a Carlos su lejana infancia, cuando vivía en casa y se divertía con un hámster. Era el único animal que él y su madre, debido a la extrema pobreza, podían permitirse mantener. Exteriormente, la mujer, cuyo nombre ni siquiera recordaba, no se parecía en nada a una mascota bien alimentada. Pero algo esquivo en su consternación se deslizó a una media sonrisa, apareció en el rostro del severo jefe y cambió su tono de comunicación. «De acuerdo, lo resolveremos. Lo siento, no recuerdo su nombre, pero ¿podría darme unos pañuelos para limpiar la mancha de mi camisa?». La mujer, al darse cuenta que la tormenta parecía haber pasado, entregó avergonzada al director lo que le había pedido y se presentó. «Me llamo Alba». El director y la señora de la limpieza se paseaban por el pasillo uno al lado del otro, dando un espectáculo bastante cómico, pero no había nadie en el despacho, así que no había nadie que se preguntara. Alba se calmó por fin y se sintió en su elemento cuando empezó a limpiar. Colocó hábilmente las cosas de orden y, observándola, Carlos se atrevió a preguntar: «Permíteme preguntar, pero ¿por qué has elegido de repente un lugar tan inesperado para pasar la noche?». La mujer, como si le costara hablar de su desgracia, contó: «Bueno, es que no tengo ningún sitio al que ir. Todavía no he tenido tiempo de cobrar mi sueldo. La viuda de mi hijo se llevó los ahorros que tenía y ni siquiera me deja entrar en el apartamento. De hecho, tengo derecho a este apartamento porque para comprarlo vendí mi casa en el pueblo y me mudé aquí con mi hijo. Soñaba con que tendría lo suficiente para la venta, al menos para una pequeña habitación como sala de estar. Pero los precios eran tales que decidimos con la mujer de mi hijo, que era tan cariñosa, tomar inmediatamente una de 3 habitaciones y vivir juntos. Pero nadie era feliz en el nuevo apartamento. Mi hijo murió en un accidente y la viuda no me dejó entrar 40 días después. Volví y delante de la puerta estaba mi bolsa de viaje, con la que llegué gracias por tener los documentos en su sitio. Así que, a una edad avanzada, resultó ser una mujer sin hogar mientras estaba caliente, yo o en el parque o en la entrada de la que tomar una siesta. Ahora hace frío y por lo tanto decidí quedarme aquí». Carlos fue inesperadamente tocado por la historia corta que parecía ser contada a través de la fuerza y sugirió:
Bueno, eso es todo, Alba. Yo también podría hacer algo de limpieza en mi casa, y te pagaré inmediatamente en efectivo. Y te dejaré pasar la noche en la habitación de invitados sin problemas. Limpia aquí y luego ven conmigo. La mujer empezó a dar las gracias al hombre, pero este, dándose cuenta de lo absurdo y ambiguo de su propuesta, ya había salido de su despacho hacia la recepción. Estuvieron en silencio todo el camino hasta la casa de ella. Alba trató de reanudar el flujo de agradecimiento de nuevo, pero Carlos la interrumpió de forma poco cortés. Te lo ruego, vayamos en silencio. He tenido un día muy difícil. En la casa, el director le ha indicado el alcance del trabajo a la limpiadora. Hoy pon en orden las cosas en mi despacho. Y en la cocina, si te queda tiempo, ordena un poco la habitación de invitados, donde pasarás la noche. Trapos, un cubo y todo lo que necesites cerca del baño. Está aquí mismo. Alba asintió, estando de acuerdo con todo. Carlos advirtió: por ahora estaré en mi oficina. Es la puerta más lejana a la derecha, al final del pasillo. Cuando la señora de la limpieza entró en dicha sala, casi se desmaya al ver una gran fotografía en el despacho del director. Carlos y una hermosa mujer sonriente estaban abrazados en ella. Alba gritó: ¡Dios! ¡Es Emma! Carlos levantó las cejas sorprendido. ¿Conoces a mi madre? La mujer se echó a llorar de repente. Carlos no sabía qué hacer. Bueno, no echarle agua, como vio en alguna película. Solo podía esperar a que la señora de la limpieza se calmara al menos un poco y todo se aclarara. Alba se recompuso y le contó al hombre una historia increíble. Emma es mi hermana pequeña. Siempre ha sido una belleza increíble. Cuando solo tenía 14 años, Emma dijo que seguramente se convertiría en una famosa modelo de moda. Entonces, nos reímos de ella, pero pronto nos arrepentimos amargamente de no haber escuchado sus palabras. Unos 6 meses después, se presentó en casa con un hombre de barro. Se presentó como representante de una agencia de modelos y fotógrafo a tiempo parcial, y pidió a papá y a mamá que firmaran un permiso para que Emma participara en el rodaje. Los padres se negaron rotundamente a este pícaro. El visitante se rió y salió de nuestro apartamento. El padre hizo un poco de ruido a Emma para que no se llenara la cabeza de tonterías, sino que estudiara. Ella incluso pareció estar de acuerdo con él. Ella asintió y no protestó. Nos fuimos todos a la cama. Y a la mañana siguiente resultó que Emma no estaba en casa. Se pensó que había ido temprano a la escuela, pero no estaba allí. Llamaron y buscaron a todos sus amigos y compañeros de clase, pero parecía haber desaparecido. Lo que no hicimos. Los pusieron en la lista oficial de buscados. Escribieron al programa de televisión. Mamá incluso corrió a los adivinos. Nada ayudó. Durante 30 años, ni una sola noticia. Como nuestra belleza cayó por el suelo, Carlos, estoy seguro que su madre es mi hermana. El hombre no esperaba en absoluto semejante giro y miró con asombro a su inesperada tía. Preguntó tímidamente: ¿puedo conocerla? La he echado mucho de menos. Carlos le comunicó a Alba la mala noticia y sugirió: basta de sobresaltos por hoy. Mamá siempre decía que la comida deliciosa ayuda a arreglar las cosas. Así que te invito a cenar conmigo. Solo tienes que traer la entrega de la pizzería. La velada transcurrió tensa. Alba observó el rostro de un hombre que probablemente era su sobrino y vio rasgos cada vez más parecidos. También él observaba a la mujer. Para un hombre de negocios curtido en peleas con los competidores, la historia de la señora de la limpieza parecía el escenario de una serie mala que adoraba a su exmujer. Por la mañana, Carlos se llevó tranquilamente un cepillo de dientes con el que Alba se lavó los dientes, llevando a la mujer a la oficina, y él, citando las negociaciones, fue al laboratorio más cercano, tras pagar la urgencia. A la hora de comer, ya estaba convencido que Alba era realmente su propia tía. El hombre conectó sus conexiones para resolver el asunto con su insolente nuera y ayudó a la mujer a conseguir la vivienda que le correspondía. Además, contaba con una persona nativa y cercana. Con Alba, el empresario podía comunicarse en todos los temas.
estaba muy agradecido por la afortunada casualidad que le ayudó a pillar por sorpresa a la señora de la limpieza en la trastienda.